ahora vamos a alejarnos un poquito de la parte práctica que fue la presentación de las empresas para continuar con nada menos y nada más que el manual de normas y procedimientos. Yo ya sé que ya vieron el concepto. Por favor, ubíquense en la parte donde dice manual de normas y procedimientos. Ya vi que vieron el concepto, la aplicación y objetivos generales. Y hoy nos tocaría hablar de las normas. El manual de normas y procedimientos, en su definición, habla de dos cosas. Habla de las leyes, de las normas, de los reglamentos, de los acuerdos que debe estar presente en una empresa. Normas y procedimientos es la forma cómo se hacen qué cosa. Las actividades propias del departamento o las actividades propias de un cargo o de un puesto. ¿Qué hace esta persona? O el procedimiento, ¿se acuerdan ustedes qué era la estrategia? La definición de estrategia. Cuando uno está en la misión y la visión, dice que la estrategia es el camino a seguir para lograr los objetivos, las metas y la visión. ¿Se acuerdan o no mucho? Sí, licenciado. Pero la estrategia va, en nuestro caso de la fábrica de camisas, pasa primero por un puesto, que es el que corta la tela. Después vas a otro puesto, que es el que pega. Entonces nos vamos moviendo de puesto en puesto y vamos describiendo qué hace cada puesto. Y después que terminamos la camisa o la blusa, lo que ocurrió es un procedimiento fabril, es una actividad del departamento de producción. Y luego lo ponemos a disponibilidad del departamento de ventas. Y el departamento de ventas ya lo ofreció, lo agarra, lo viene a traer de la bodega, lo va a dejar y se lo entrega y le dan un documento de recibido del otro procedimiento, en otro lugar, en otro departamento. Luego el departamento de financiero registra que Pedro Pérez nos debe 100 camisas y 100 blusas y le vamos a dar a crédito tal y tal y tal. Es el mismo accionar de la empresa, tiene varios procedimientos que están concatenados, están encadenados en diferentes puestos y en diferentes departamentos. Entonces el manual de procedimientos lo que hace es registrar de manera procedimental ¿qué cosa? Las acciones de cada puesto, las acciones de cada cargo, las acciones de cada departamento. ¿Cómo deben hacerse? Entonces, yo ya sé, estoy repitiendo que con la licenciada ya vieron el concepto de manual de normas y procedimientos. No obstante, yo voy a leer y voy a parar en cuáles son las ideas principales del concepto de manual de normas y procedimientos. Primero, como habíamos dicho, ¿qué es un manual? Un manual es un documento oficial de conducta. El manual es un normativo de cómo deben hacerse las cosas. Además, sirve un manual, otra idea que dice ahí, como medio de comunicación entre un nivel jerárquico superior, que podría ser el nivel estratégico,
y sirve para comunicarse con los dos otros niveles, que es el nivel táctico y el nivel operativo. Pero lo toral del concepto es que narra de una manera procedimental. ¿Qué cosa narra de manera procedimental? Las acciones de un puesto, las acciones que tiene como obligación un departamento. Voy a leerlo y lo que voy a leer es el resumen de lo que he dicho. Primero, es un manual. Es un instrumento administrativo de carácter informativo en el que se presenta la secuencia procedimental para la ejecución de las actividades propias de las funciones de una unidad administrativa. Representa un procedimiento de qué? De las actividades propias de una unidad administrativa o de una empresa en conjunto, normalizando las obligaciones de cada puesto de trabajo y limitando su área de aplicación. ¿Hasta dónde va a abarcar? Bueno, ahora ya vimos un poquito de repasito de 1 o 2 minutos, que es el manual de normas, no, de procedimientos. Ahora veamos las normas. Las normas que rigen a una empresa pueden ser internas y externas. Las internas es el día que se paga, cuando se da de vacaciones, en qué dirección están, cómo se hacen las cosas, pero son normas, son leyes, son formas de conducta que se deben hacer. Y las normas internas son positivas y negativas. ¿Cuál sería una norma negativa? No se puede beber licor dentro de la empresa. No se puede usar el celular para hablar a la calle. No se puede fumar. No se puede entrar sin mascarilla, etcétera. Entonces, todo ese montón de normas internas inducen a la conducta de la empresa. ¿Y cuáles serían las leyes, las normas externas que hay que atender? ¿Quién me dice algo? ¿Cuáles serían, como estamos en el manual de normas, las leyes del país, la Constitución, el Código de Trabajo? Todas las normas internas no pueden ir en contradicción al Código de Trabajo. No pueden ir a las normas civiles, al derecho. Si externamente se ha definido el salario mínimo en 3,000 quetzales, una empresa no puede contratar a una persona por 2,000 quetzales. Entonces, eso es el manual de normas. Pero miremos qué dice. Es la descripción de los lineamientos que rigen o guían la conducta del ejecutor, entre paréntesis, una unidad administrativa, puesto de trabajo, para la actuación externa e interna en la realización de las actividades que integran el procedimiento. Entonces, mi mano izquierda es el procedimiento y mi mano derecha las normas. Estos van agarraditos de la mano, el procedimiento y las normas. Porque el procedimiento va saturado de un montón de normas. Por eso en un paquete, un documento que se llama Manual de Normas y Procedimientos. Dice, autoriza lo basado en las leyes, reglamentos, estatutos y otros instrumentos legales
Ahí sigue. También prohíbe cualquier acción que contradiga la normalización del quehacer en las operaciones necesarias. Lo que les había dicho. Bueno, ahorita entramos a un momento un poco, yo lo hago complicado. ¿Qué es el organigrama? ¿Será la organización o la representación gráfica de la organización? La representación gráfica, Lic. Muy bien. La organización la puedo hacer yo en un papelito, en un cuadernito, sin organigrama, y eso es la organización. Pero si agarramos lo del papelito, del cuadernito, y lo llevamos a una gráfica, eso es la representación gráfica de lo que estaba en el cuaderno, en el papelito. ¿Qué es la foto de uno? Si nos apegamos a la definición de organigrama, como qué es la representación gráfica de uno, la representación física de uno, pero no es uno. Y ahorita vamos en el manual de normas y procedimientos. Nosotros tratamos de que vamos a hacer un manual de normas y procedimientos utilizando un lenguaje propio del tema. Así como en el organigrama usamos los niveles jerárquicos, utilizamos los cuadritos, las líneas punteadas, las líneas gruesas, qué tipo de organigrama, si es nominal, si es total, si es de tipo figura vertical, horizontal o mixto, el de funciones y funcional, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos nosotros, si nos dejamos los organigramas y nos pasamos a los manuales, tenemos un lenguaje propio. Y el lenguaje propio no es a través de palabras, sí es a través de símbolos. Es los símbolos de la norma ANSI. Que en lugar de poner Jorge Gil inicia la fabricación de una camisa, se pone arriba Jorge Gil y aquí un simbolito, y eso quiere decir inicia. Y se hace la camisa y pasa por todos los pasos y termina con José Rivera. El mismo símbolo de inicio que usó Jorge Gil en la columna donde está Jorge Rivera, dice, y se termina y se embodega la blusa o la camisa. Entonces hay un símbolo para inicio y para la finalización. Si estamos en una oficina y Jorge Gil le pasa un documento a José Rivera, pero Jorge Gil nada más lo traslada, solo se habla de un traslado. José Rivera tiene mucho que hacer y el documento se está ahí 8 días, como en los juzgados, o como en la municipalidad, o como en el IX. Entonces, un símbolo para que... ¿Qué pasó con el documento de Jorge Gil? Le pasó a Jorge Rivera. Tiene una AD, una demora de 8 días. José Rivera, al final de los 8 días, mira el documento y lo autoriza o no lo autoriza. Pero ese lo autoriza o no lo autoriza es a agregarle algo al documento. Entonces eso se va a llamar operación. La operación es un símbolo que agrega algo. En la tela sería cortar la tela. En la fábrica sería pegar la ropa, sería quitar las puntas, sería algo le va agregando. Yo soy un operario de la camisa, recibo X y entrego X diferente porque ya lo planché, lo cosí, algo. Lo mismo en la parte administrativa, cuando hay algo que se le agrega al servicio o al producto que nosotros estamos tratando, es una operación. Supongamos que es un documento. Un documento se simboliza con un símbolo que vamos a ver en un ratito.
Un montón de documentos es con el mismo símbolo, pero con un montón de copias atrás. Y después de que Jorge Rivera autorizó un permiso que le pedía Jorge Gil, lo hace en copias y lo archiva. Entonces usa un triángulo con el piquito para abajo. Es un triángulo, es un archivo temporal. Al final de mes, Jorge Rivera agarra todos los documentos que recibió en solicitud de permiso o para ir al IX, digamos, y los archiva definitivamente. Entonces, en lugar de hablar de palabras, estamos hablando de símbolos. Además, vamos a hablar conectores. Conectores es cuando la columna de Jorge Gil le pasa el documento a la columna de Jorge Rivera a través de un símbolo. Es un conector interno de la primera página. Pero como el procedimiento es largo, cuando conectamos este procedimiento a la página que sigue, utilizamos otro símbolo, otro conector, otra figurita. Entonces estamos haciendo, en resumen, el lenguaje ANSI, que tenemos inicio y tenemos finalización. Tenemos traslado, tenemos una operación, tenemos archivo temporal, archivo definitivo, tenemos también inspección, cuando alguien inspecciona que si lo hecho está bien, que sería en el proceso administrativo algo igual a lo que es el control, y tenemos conectores internos y conectores externos. Por favor, vean ustedes su página y repasemos. Tienen todo en su monitor. Vamos a ver qué dice. Simbología. Los símbolos son una especie de lenguaje, lo que alza derecho. Convencional, con lo que se designan o representan ideas. La idea de traslado, la idea de agregar, la idea de inspeccionar, etc. Conceptos, acciones, etc. La más común para la elaboración de los diagramas es la forma ANSI. Ahí dice en inglés American National Standard Institute. Ha preparado una simbología para representar flujos de información del procedimiento electrónico de datos. Estos símbolos los reconocen las computadoras, de la cual se ha adoptado algunos símbolos para diagramas de flujo administrativo. Entonces, ahí están los símbolos que yo les había dicho. Está inicio o fin, operación, actividad o proceso, inspección, conector fuera de la página, archivo final, archivo temporal, documento, conector dentro de la misma página, multidocumento y decisión. Después dice, como un ejercicio que lo tiene ahí listo en algún momento la licenciada Herrera, vamos a hacer un ejercicio y en ese momentito lo vamos a entender más en la práctica. Pero voy a hablar yo de los elementos del procedimiento. Número 1, definición, el título que identifica lo que se va a realizar. ¿Qué procedimiento vamos a hacer? Vamos a hacer una gran página con la simbología ANSI, pero lo primero que vas a tener es procedimiento para hacer una hamburguesa, procedimiento para freír pollo, procedimiento para hacer una camisa, procedimiento para autorizar un permiso para el IX, o autorizar o pedir vacaciones, o hacer esto o hacer lo otro. El título. 2. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento? Pues el objetivo del procedimiento de hacer una camisa es terminar la camisa, una hamburguesa,
o prestar un servicio, o autorizar ir al IX, o autorizar vacaciones. ¿Con qué se espera que se logre después de hacer un procedimiento? Normas específicas pueden señalarse como norma lo relativo al proceso de distribución de las formas o formularios. Esto es cuando el procedimiento va acompañado de una hoja. Supongamos que vamos a hacer una camisa y comienza con Pedro Pérez. Pedro Pérez es el primer operación que pone la tela. Pedro Pérez dibuja la camisa sobre la tela y la corta. Después le entrega toda la ropa cortada a Juan Chávez. Y la hoja se dice, ya lo recibió Juan Chávez de Pedro Pérez, 100 camisas. Entonces, es una manera del procedimiento que se va registrando quién tiene qué. Lo tenía X y se lo mandó ayer después de haber cortado las camisas. Y después que el que recibió la tela cortada lo pegó, le pegó las mangas, le pegó el puño, le pegó el cuello, le pegó la espalda, todo. Se lo pasa al que le va a hacer los botones y los ojales. Y luego se va una hoja acompañando en todo el proceso quién tiene la tela que se cortó el 1 de enero y ahora ya son el 5 de enero. ¿Dónde va la tela que cortaban en febrero? Mire, lo tiene Juan Chávez o María Lucas. Todas esas hojas son necesarias en un procedimiento. Descripción del procedimiento. Narración descriptiva ordenada, cronológica y secuencialmente de las actividades que le corresponde realizar a cada puesto o unidad administrativa. Yo quiero que me explique Josué Reyes. Hijito, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tenés tus copias frente a tus ojitos? Sí, licenciado, aquí las tengo. ¿Qué quiere decir unidad, puesto, paso, número y actividad? Pensemos qué quiere decir eso, porque la última 2 renglones dice que le corresponde realizar a cada puesto o unidad administrativa 4 columnas. ¿Qué es eso de las 4 columnas, Josué Reyes? Pensemos en lo que está pensando Josué. Tal vez sería, o sea, voy a dar una, por ejemplo, ¿dónde se tiene que realizar la acción? El puesto que lo tiene Primera columna, suponete que es el departamento de producción. Sí, exacto. La segunda es encargado del corte, ahí va. Ajá. De más a menos. Luego, ¿cuáles son los pasos que vas a dar? Si el 1, o el 2, o el 20, o el 30, etcétera. ¿Cuántos? No solo cuáles, sino cuántos. Estamos hablando de un proceso, José Reyes. Y luego, ¿en qué consiste cada paso? Poner los ojales, abrir los ojitos, cerrarlos, etcétera, etcétera. Estas 4 columnas son fundamentales cuando hagamos un ejercicio práctico. Entonces, estamos entonces con José Reyes, que dice que la unidad es el departamento, el puesto, el encargado de corte, de planchar, de pegar, lo que sea el puesto, y de todo qué número de pasos. De los 50 pasos que tiene que hacer una blusa, cuáles corresponde a él y en qué consiste. Finalmente, ese flujograma o diagrama de flujos representa gráficamente. Es como el organigrama, representa gráficamente a la organización, representa la participación directa de cada puesto de trabajo en el proceso
operativo de un procedimiento. No nos perdemos. Bueno, ¿alguna preguntita ahí? Si no, le paso la batuta a la licenciada Herrera, porque esas letras chiquitas ya no muy las veo. ¿Alguna pregunta? Si no, le pasamos a la licenciada, que falta solo una página para terminar este bendito documento que se llama Manual de Normas y Procedimientos. ¿Estás por ahí, Alejandrita? Sí, licenciado, acá estoy. Muy bien. Entonces, escuchemos la EA. Y mucho gusto de verlos, les cuento, mucho gusto de verlos. Los miro una vez a la... Estas tienen un encabezado, el cual debe ir el nombre de la empresa, el tipo de procedimiento, la fecha, la cantidad de pasos, el número de forma, quién lo elaboró, el título. De ahí pues hacemos una descripción de lo que en sí es la definición de nuestro procedimiento, los objetivos, normas específicas. Luego continuamos en la siguiente página con el mismo encabezado donde vamos a definir qué puesto vamos a trabajar, el paso, la actividad. Y así nos vamos a la siguiente página, se dan cuenta, venimos al mismo encabezado, ¿sí? Acá tenemos lo que es el gerente de recursos humanos, la junta directiva, aspirante o solicitante. Y por último, ya tenemos nuestro organigrama utilizando la simbología AMSI, ¿sí? No adentramos tanto ahorita lo que es la simbología, sino que vamos a irlo viendo un poco más despacio conforme vayamos viendo la práctica, ¿sí? Vamos a ver cuál es el significado de cada símbolo, ¿sí? En qué momento debemos utilizar cada uno de ellos, ¿sí? Dentro del contenido que debe tener nuestro flujograma, tenemos el índice, una introducción, el campo de aplicación, nuestros objetivos, cuáles van a ser las normas de este manual de procedimientos, ¿sí? La simbología AMSI, la descripción, perdón, de los procedimientos, objetivos y normas específicas del procedimiento, ¿sí? Si se dan cuenta, acá son específicas del procedimiento y en el numeral 4 y 5 tenemos objetivos y normas generales del manual. Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Luego tenemos lo que es la descripción del procedimiento, donde vamos a describir paso a paso la forma en cómo se lleva a cabo ese procedimiento. Luego el flujograma o diagrama de flujo, ¿sí? El glosario y los anexos que en dado caso existan, ¿sí? Entonces, prácticamente esto es nuestro manual de normas y procedimientos, como les decía anteriormente. Más adelante vamos a ver paso a paso o uno a uno lo que es la simbología. Vamos a trabajar algunos ejercicios para poner en práctica y tener claro cómo debemos realizar o en qué momento utilizar estos símbolos, ¿sí? En qué tipo de procesos, en qué pasos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vean, no sé si alguien tiene alguna duda. Sí, Leonel. Este manual, digamos que el ejemplo que exponía el licenciado de la Big Mac de McDonald's, en este manual se incluirían los diferentes procedimientos para realizar diferentes hamburguesas, o sería un manual por hamburguesa específicamente. Es manual por procesos. Es por procesos, ¿sí? Ay, perdonen a mi perrito, pero... Quería contestarme. Sí. No sé quién pasó por ahí molestando. Bueno, entonces vean, pues.
Vamos a hacer uno por procesos, ¿sí? Entonces, les recuerdo.